Hola amigos youtuberos, bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de leyendas urbanas, bueno pasemos a la leyenda. Primera leyenda, el colegio maldito. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo, esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela. Era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba al día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo, por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias, los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez: 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase, chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. Bueno, esta historia me la contó un amigo de Facebook. Bueno, aunque casi todas me las cuentan por Facebook XD. Bueno, pasemos a la siguiente leyenda. Segunda leyenda, el profesor suicidio. Hacía tiempo, en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, había un profesor llamado William. Este profesor tenía un problema: cada vez que los alumnos hablaban de la guerra, se alborotaban y desordenaban la clase tirando los banquillos, corriendo y gritando en el aula. Eso era prácticamente una rutina, y el profesor siempre actuaba igual: tomaba unas pastillas, no más de 2, y les gritaba a los niños para que se tranquilizaran. Esto siempre funcionaba hasta que un día, exageró en el uso de pastillas tomando sin querer 4, en ese momento el profesor, confundido y aturdido por los gritos de los alumnos, no resistió más y agarró una botella de licor y se la lanzó a uno de los chicos. Esta dicha botella le desgarró la cara al niño completamente. Los demás alumnos asustados gritaron y los más peleones del salón se lanzaron contra el pobre profesor. El profesor, para defenderse, agarró un lápiz del suelo y se lo apuñaló a uno de los que estaba encima de él en el estómago, y en medio de la confusión el pobre profesor William salió corriendo despavorido hacia un bosque. En un árbol que observó, agarró unas cuerdas y se ahorcó. Al día siguiente, uno de los alumnos encontró al profesor muerto, colgando del árbol. Pronto se corrió la voz de lo ocurrido. Desde ese momento el pueblo hablaba de él como el profesor suicidio. Desde entonces en el bosque hay un cuerpo, guindando y meciéndose con la brisa todas las noches en el mismo lugar. Es el fantasma del profesor.
aunque nunca aparece de otra forma que no sea ahorcado. Asusta demasiado, pues si lo miras a la cara tiene la lengua excesivamente ancha y fuera de la boca, sus ojos abiertos y desencajados te observan, y su cuerda siempre lo mece haciendo el ruido característico de la cuerda frotándose tiezamente con la madera. Esto atemoriza a las casas del pueblo, que aunque se encuentran a 40 metros de distancia del fantasma, se escucha ese horrible sonido despertando a todos con un miedo terrible y no para hasta que amanece, y aunque el árbol se ha cortado infinidad de veces aparece misteriosamente en el bosque cuando anochece, y aún hoy se puede ver al profesor Suicidio meciéndose en el mismo árbol todas las noches durante los 91 años que hace de su muerte. Si ves a un ahorcado con estas características en un bosque de algún pueblecito, echa a correr lo más rápido que puedas, ya que cuenta la gente que nadie soporta su mirada y que si te quedas varios segundos observándolo puedes llegar a enloquecer. Incluso se dice que hay algunos que han muerto víctimas del profesor Suicidio. Esta historia me la contaron un día en mi barrio, un amigo vino de otra ciudad, pero no me acuerdo el nombre. XD. Bueno, pasemos a la otra. Bueno, esto es todo. Bueno, voy a saludar unos amigos. Carlos, Janeisi, Jaiber, y Nicole. Bueno, esto es todo, nos veremos en los próximos capítulos y los despide, Promentext.